en sesión celebrada el 6 de enero de 2020, acordó designarme como coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 038-2019, con la participación de la señorita congresista Indira Wilca. El grupo de trabajo realizó 4 sesiones, de los cuales participaron diversas centrales y representaciones sindicales, así como representantes del sector de economía, servir. Asimismo, se remitió oficios también a dichas entidades, derivando esta su opinión legal y técnica. La Ley de Presupuesto 2019 autorizó al Ministerio de Economía a consolidar en un único monto los conceptos de ingresos económicos que percibe por igual todo el personal administrativo del Decreto Legislativo 276, con excepción del incentivo único CAFAE. Por ello, en agosto del 2019 se publicó el Decreto Supremo 261-2019 EF, que aprobó el monto único consolidado, el MUJ. Allí se estableció que el 65% del MUJ es pensionable y está afecto a las cargas sociales. Dicho decreto perjudicaba enormemente a los trabajadores del Decreto Legislativo 276, pues reduce su ingreso neto mensual y desconoce otras percepciones económicas que por años percibían. Por ello, los trabajadores rechazaron el decreto y adoptaron medidas de lucha. Ante el rechazo de la PCM, la PCM implementó un grupo de trabajo del sector público como espacio de diálogo en el que logró consensos con las organizaciones sindicales, los que han sido plasmados en un decreto de urgencia 038 y su norma reglamentaria, Decreto Supremo número 420 de 2019. El decreto de urgencia... Por favor, silencio. Sí, el decreto de urgencia 038 retrotrae la situación anterior a la ley del presupuesto del año 2019, es decir, permite pagar los ingresos a los trabajadores del derecho legislativo 276 y efectuar el cálculo conforme se efectuaba antes de la publicación del decreto supremo 261. Con ello, los trabajadores no verán perjudicados sus ingresos y mantendrán los aportes pensionarios que venían efectuando. Asimismo, señor presidente, el reglamento del decreto de urgencia aprueba un nuevo monto único consolidado, el MUJ. Reitero, aprueba un nuevo monto único consolidado, el MUJ. Determina el cálculo de los ingresos por condiciones especiales y las bonificaciones contenidas en el beneficio extraordinario, transitorio, y deroga el cuestionado Decreto Supremo número 261. El decreto de urgencia 038 no mejora las remuneraciones de los trabajadores, pero sí les reconoce los ingresos que perciben por diversos conceptos. Asimismo, se precisa los montos y condiciones para la percepción de ingresos por condiciones especiales, cuya interpretación será dispersa. Finalmente, se garantiza que el pago por la CTS será por el 100% del MUJ y por cada año de servicio, y que no se disminuirá los aportes previsionales. En conclusión, señor presidente y colegas parlamentarios, el decreto de urgencia 038-2019, que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, supera el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución Política del Perú y deja normas aludidas en el presente informe. Asimismo, corresponde elevar el presente informe a la Comisión Permanente para que continúe el procedimiento de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del país. Las recomendaciones: sugerir al futuro Parlamento modificar el decreto de urgencia 038 e incorporar mecanismos de actualización del monto único consolidado del MUJ, de manera que en la estructura de ingresos este siempre sea superior al beneficio extraordinario, transitorio
y que el BET sea la escala mínima, sea equivalente a una remuneración mínima vital vigente en el año de actualización. Este es el informe que podemos hacer llegar ante ustedes, colegas parlamentarios. Por lo tanto, señor presidente, pongo a consideración para que se pueda debatir y luego votar. Gracias. Gracias, congresista Pasa. Se inicia el debate sobre el decreto de urgencia 038-2019. ¿Algún congresista desea intervenir? No habiendo intervenciones, concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Justiniano Paz Ordóñez. Por favor, tiene usted la palabra para sus comentarios finales. Agradeciendo la comprensión de todos los colegas parlamentarios por la percepción que se ha hecho en este informe, agradecería se ponga a votación. De acuerdo a la solicitud del congresista coordinador, pasamos a la votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Beteta Rubín, abstención. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torre Morales. Torre Morales, abstención. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, abstención. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. Abstención. Neira Olaichea, abstención. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, abstención. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, no. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, abstención. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, sí. Ochoa Peso. Sí. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. Sí. León Romero, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Por favor, hay un cambio de... señora Salgado. Sí, cambio de abstención a favor. A favor. Ya, hay cambio de voto de Luz Salgado de abstención a favor. Congresista Salgado Rubianes, sí. Sí. Perdón, congresista Torres y congresista Galarreta, sí. Congresista Rosa Bartra, abstención. Torre Morales, sí. Cambio de voto. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, sí. Cambio de voto. Salgado Rubianes, sí. Cambio de voto. Bartra Barriga. Cambio de voto. Bartra Barriga, abstención.
El resultado de la votación ha sido 18 votos a favor, 5 abstenciones. Agradecería confirme el relator los cambios de votación para que todo el mundo pueda identificarse que su voto ha sido debidamente considerado, ¿no? Los cambios de voto son los siguientes. Torres Morales, de abstención, por a favor. Salgado Rubianes, de abstención, por a favor. Garrareta Velarde, de abstención, por a favor. Congresista Bartra Barriga, de voto en contra, por abstención. Estando conforme los señores congresistas, han votado a favor 18 señores congresistas, 0 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado el informe de evaluación del decreto de urgencia 038-2019, decreto de urgencia que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, el mismo que será elevado al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el nuevo Congreso. Parece que igualmente el DU que veníamos anteriormente discutiendo, que ha ido cuarto intermedio, ya tendría una resolución. ¿Habría una resolución, congresista Salazar? Todavía no llega. Ya, todavía no llega, pero parece que estamos en camino. Entonces, siguiente tema, por favor. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del decreto de urgencia 011-2020, decreto de urgencia que modifica el decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Palma Mendoza. Se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del decreto de urgencia 011-2020, aprobado por unanimidad, que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Palma Mendoza, hasta por 10 minutos, para que sustente el informe sobre el decreto de urgencia 011-2020. Quisiera, antes de que usted continúe, congresista Palma, informarle a la representación que ya han ingresado 20 decretos de urgencia para ser dictaminados. 4 más ya han sido avisados que van a estar el día viernes. Sería importante que avisen para si podemos habilitar martes y miércoles para la aprobación de los decretos de urgencia, y posiblemente sigan llegando más. No hay que olvidarse que los decretos de urgencia no se resuelven en 5 minutos. Necesitan análisis, necesitan discusión, necesitan que se invite gente de las autoridades. Lamentablemente no hemos tenido la colaboración necesaria. Se ha invitado, lamentablemente, como lo han podido describir los distintos congresistas que han hablado, no han tenido el apoyo para poder dictaminar la urgencia de estos decretos. Entonces, yo creo que ya vamos cerrando, y habrían 24 a la fecha, 20 ya presentados, 4, y creo que hay 2 o 3 más que también van a dictaminarse. Entonces, posiblemente el martes y el miércoles de la próxima semana estaremos cerrando. Congresista Alcorta. Yo no tengo problema en venir martes y miércoles. Lo único que le pido, presidente, es lo que le he pedido permanentemente, todo el tiempo, cada comisión permanente, que cuando diga martes y miércoles, sea martes y miércoles. Lo que no se puede decir es convocamos lunes, martes y miércoles y no se convoca, convocamos martes y no se convoca. Por un motivo u otro. ¿Para qué? Para poder separar y estar preparados. Y los que no han terminado, para que me escuche, presidente, y los que no han terminado, aceleren, pues. Entonces, martes y miércoles no tengo problema, pero ya quedamos con martes y miércoles para separarlo desde ya. Gracias, congresista Alcorta. Seguimos. Entonces, se inicia la presentación del congresista Palma Mendoza. Gracias. Gracias, presidente. La Comisión Permanente, con fecha 22 de enero del 2020, dio cuenta de la remisión por parte del Poder Ejecutivo el decreto de urgencia 11-2020, que modifica el decreto legislativo 1280, que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. En la misma sesión se me designó como coordinador para la elaboración del informe del referido decreto de urgencia, conjuntamente con el congresista Clemente Flores Vilches. El grupo de trabajo se instaló el 29 de enero del 2020, después sesionó con fecha 5 de febrero de 2020 y después con fecha 12 de febrero del 2020.
Estando en periodo de interregno parlamentario, corresponde al Poder Ejecutivo legislar mediante decretos de urgencia durante esta etapa. La Comisión Permanente ejerce el control sobre tales decretos de urgencia y, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado, la facultad extraordinaria del Poder Ejecutivo de legislar se producen de dos formas. Uno, ante una situación extraordinaria y de interés nacional, y en el otro, en el interregno parlamentario, cuando ha sido disuelto el Congreso. Vamos a pasar brevemente al contenido del decreto de urgencia. El decreto de urgencia 11-2020 señala que tiene como objeto efectuar modificaciones al decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, con la finalidad de establecer medidas orientadas a alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, así como una eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento. El decreto de urgencia 11-2020 modifica el artículo 3 del título preliminar, los artículos 2, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69, 79, 98, 101, la 16ª, 18ª y la 19ª disposiciones complementarias finales y la 5ª disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco y prestación de los servicios de saneamiento. Para hacer un análisis del decreto de urgencia debemos extraer los siguientes considerandos: que de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante el interregno parlamentario el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Que el artículo 7A de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable y garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos, promoviendo el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. En el artículo 2 de la Ley 29338, la Ley de Recursos Hídricos establece que el agua constituye patrimonio de la nación y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada sobre el agua. Que mediante el decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco y Prestación de los Servicios de Saneamiento, se busca establecer medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de servicios de saneamiento, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento. Que mediante el Decreto Supremo 7/2017, Vivienda, se aprueba la Política Nacional de Saneamiento, la cual tiene como objeto principal el alcanzar el acceso universal y sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento y como objetivos específicos: 1. Atender a la población sin acceso a los servicios de manera prioritaria a la de escasos recursos. 2. Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores. 3. Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores. 4. Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles con eficacia técnica, administrativa, económica y financiera. 5. Consolidar el rol rector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector de saneamiento. 6. Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento y que durante el proceso de implementación del citado decreto legislativo se han advertido situaciones no previstas en este. Del mismo modo, no se ha efectuado una evaluación medio término del Plan de Saneamiento 2017-2021 aprobado por el Decreto Supremo 18-2017 Vivienda.
evidenciándose que las metas proyectadas al 2019 no se vienen cumpliendo y por tal no se lograrían alcanzar los compromisos al 2020 ni al bicentenario, que en consecuencia resulta necesario efectuar modificaciones que permitan establecer e implementar medidas orientadas a coadyuvar el cierre de brechas del sector de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, así como una eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Estos considerandos han sido ratificados por los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción durante su presentación ante este grupo de trabajo en su sesión del miércoles 5 de febrero del 2020, en el cual señalaron puntualmente lo siguiente: justificación de la urgencia. Primero, hay un déficit de agua potable. La población sin acceso al servicio de agua potable es en un promedio de 3.004.929 personas. En el área urbana, 1.262.000 y en el área rural, 1.742.000. Segundo, una deficiencia en la continuidad del servicio de agua potable. Muchas personas no cuentan con el servicio continuo, desmembrándola entre el servicio entre 1 a 3 horas diarias, de 4 a 7 horas diarias y de 8 a 12 horas diarias. Además, la justificación de la urgencia indica que está afectando la salud de la población. Se requiere reducir la incidencia de EDAs, enfermedades diarreico-agudas, anemia, desnutrición crónica, que afectan a la salud, desarrollo psicosomático y la economía de la población vulnerable por falta de servicios de saneamiento. La Organización Mundial de la Salud dice que la mejora del servicio de saneamiento reduce la tasa de mortalidad por diarrea en un 21% y mejorar el servicio de alcantarillado reduciría en un 37.5%. Por su lado, la ONU dice que el 50% de la causa de anemia en el Perú es por déficit de hierro, pero el otro 50% es por falta de acceso al agua, saneamiento e higiene. Además, está afectando al medio ambiente. De las 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 22 efectúan descargas de aguas residuales sin tratamiento, contaminando las fuentes naturales de agua. También encontramos un déficit en el cierre de brechas. Según lo proyectado para el 2019, no se han logrado las metas y para el 2020 tampoco lo lograrían. Los procedimientos extensos y limitados para la ejecución de inversiones realizadas por obras a través de proyectos de inversión pública, APP u obras por impuesto demandan en promedio más de 6 años para materializarse, postergando el derecho humano al acceso universal del agua potable. Por último, en el análisis de este decreto de urgencia, indica que hay una interrupción legal de las funciones parlamentarias, imposibilitando al Poder Ejecutivo presentar al Congreso de la República proyectos de ley, con lo cual se postergaría la implementación de las medidas aprobadas por el decreto de urgencia. Asimismo, el señor César Cosaca Jarima, viceministro de la Construcción y Saneamiento, y los funcionarios de Vivienda, Construcción y Saneamiento señalaron que el decreto de urgencia busca lo siguiente. Primero, lograr una eficiente gestión de prestación de los servicios de saneamiento, fortaleciendo en la gestión de las empresas prestadoras de servicios y la valoración de los servicios de saneamiento, incorporando la función de promover, desarrollar estrategias orientadas a mejorar
el servicio de agua y saneamiento, así como la implementación por los actores del sector de saneamiento y población. Segundo, articular a los actores del Plan Nacional de Saneamiento basado en los planes regionales de saneamiento para mejorar el seguimiento y control de las metas regionales. Proponen la articulación de los planes regionales de saneamiento con el Plan Nacional de Saneamiento para contribuir y fortalecer la planificación para el cierre de brechas. La articulación del Plan Nacional de Saneamiento basado en los programas rurales permitirá identificar y programar las inversiones en las regiones, así como determinar las fuentes de financiamiento con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en cada región. Los gobiernos locales participan en la formulación y actualización del PRS y los gobiernos regionales actualizan los PRS en concordancia al Plan Nacional. En este aspecto, habría una contradicción entre el planteamiento de articular planes regionales de saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento, tanto más si los responsables del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no han llevado acciones de coordinación sobre el texto legal del Decreto de Urgencia 11-2020. Tal como quedó establecido durante la presentación de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, quienes durante su intervención en la sesión del 5 de febrero del 2020 señalaron expresamente que no habían sido convocados ni consultados sobre esta materia que alcanza el Decreto de Urgencia 11-2020. Señalaron también que mediante el Decreto de Urgencia 11-2020 se busca alternativas para el abastecimiento de agua y tratamiento de agua residual con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de saneamiento mediante la incorporación de volúmenes de agua a la infraestructura del prestador para abastecer a los sectores que no cuentan con el acceso al servicio y realizar tratamiento de agua residual mediante proveedores. Expusieron muy brevemente la mecánica de estas alternativas de abastecimiento de agua y tratamiento de agua residual sería a través de una EPS con asistencia de OTAS. Presenta propuesta técnica a SUNAS pudiendo adjudicarse a más de un postor por un plazo máximo de agua 20 años y agua residual 6 años renovables. Y que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, establece el precio máximo unitario y que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento elaboraría los lineamientos. Las conclusiones de la mesa de trabajo del Decreto de Urgencia 11-2020 son las siguientes: que se está en concordancia con el numeral 19 del artículo 118 y 135 de la Constitución Política del Perú, ya que es compatible con la facultad legislativa extraordinaria que le alcanza al Poder Ejecutivo durante el periodo del interregno, toda vez que trata de modificaciones del Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, norma que se aprobó en la Ley 30.506, aprobada por el Congreso de la República, que delegó el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú por el plazo de 90 días calendario, siendo que no recibió observación alguna por parte del Congreso. Además, el Decreto de Urgencia 11-2020 contiene materias sobre las cuales nuestra Constitución mereció una modificación, la Ley 30.588, por el cual se incluyó el artículo 7A, en la que se establece que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Asimismo, promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. En segundo lugar, presidente, se ha justificado el carácter de urgencia respecto a la dación del Decreto de Urgencia 11-2020, al haber demostrado que lo normado corresponde a una situación de carácter extraordinario y de interés nacional, ya que permitirá el acceso al agua potable, la continuidad del servicio de agua potable, asegurar la salud de la población y evitará la afectación al medio ambiente, toda vez que de las 50 empresas prestadoras
de servicios de saneamiento a nivel nacional, 22 señalan que efectúan descargas de aguas residuales sin tratamiento contaminando las fuentes naturales de agua. Y finalmente, se va a identificar y programar las inversiones en las regiones, así como determinar las fuentes de financiamiento con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en cada región. A esto se le suma que a la fecha de la publicación de la norma en evaluación son millones de peruanos y sus familias los que requieren que se busque lograr la equidad social mediante la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios básicos, como es el de agua y saneamiento, por lo que se justifica la dación del decreto de urgencia. Es así que concluimos que la materia contendida en el decreto de urgencia 11-2020 se encuentra conforme lo establecido por la Constitución Política del Perú, no encontrando transgresiones al ámbito constitucional vigente en nuestro país. Y por último, presidente, las recomendaciones corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al Congreso de la República elegido el 26 de enero del 2020, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política, y si bien es constitucional el decreto de urgencia, resulta pertinente nuestra recomendación para que el Congreso de la República, en el uso de sus atribuciones, evalúe y analice la conveniencia de las modificaciones contenidas en el decreto de urgencia 11-2020, sobre todo en los concernientes a los nuevos alcances de las funciones de los gobiernos locales y regionales en materia de saneamiento, las regulaciones en los directorios de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, las nuevas competencias y funciones de la SUNAS. En lo que respecta al régimen de apoyo transitorio, la responsabilidad y la administración de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las empresas prestadoras a cargo del OTAS, ya que estas modificaciones no han sido coordinadas ni puestas en consideración con los gobiernos regionales, locales y las demás instancias competentes. Asimismo, analice con detenimiento lo que respecta a la incorporación del título 9, 25º, 26ª, 27ª, 28ª y 29ª y la 30ª disposiciones complementarias finales del decreto legislativo 1280. Y finalmente, sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario. Presidente, esa ha sido la presentación del decreto de urgencia 11-2020. Muchas gracias, congresista Palma. Se inicia el debate. Congresista Marco Arana, por favor, 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, si bien la problemática del tratamiento de aguas residuales y la forma como se viene haciendo desde distintos municipios nos genera la mayor preocupación en la medida en que se ha convertido en un problema ya de salud pública, porque se vierten aguas servidas a ríos, a mares, quebradas, lagunas. Es evidente que una preocupación del Ejecutivo en el marco de la gestión y presentación de servicios de saneamiento sobre el particular resulta sin duda importante, ¿no? Y comparto en ese sentido el criterio del congresista Palma y de quienes lo han acompañado en el grupo, de que efectivamente el decreto de urgencia se justificaría constitucionalmente, ¿no? Sin embargo, la preocupación, y pido, presidente, en todo caso que el congresista Marvin Palma tenga bien considerar o de introducir en su informe, es que no hay que olvidar que en el decreto, que hay un decreto supremo, el 214-2019, en el cual el Ejecutivo abre las puertas para la privatización de las empresas públicas de agua y saneamiento. Concretamente, el decreto supremo 214 señala que las empresas públicas del ámbito de FONAFE, serían alrededor de 31, pueden abrir su participación al sector privado en las empresas públicas hasta el 30% de sus acciones con derecho a voto, ¿no?
Este es un tema preocupante, presidente, porque efectivamente llevó a que se presentaran en el Congreso anterior algunos proyectos de ley, ¿no? Yo mismo, como miembro de la bancada del Frente Amplio, debí presentar el proyecto de ley 4817 del 18 de septiembre de 2019, en que explícitamente pedíamos que el Congreso debatiera y legislara sobre la prohibición de que empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento puedan puedan ser susceptibles a privatización. Y dado de que el decreto de urgencia, ¿no?, plantea, como por ejemplo en el título 9, alternativas para el abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales, plantea que para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 26.1 del artículo 26 del presente ley, los prestadores de servicios de saneamiento están facultados para realizar tratamiento de agua residual con la participación de proveedores especializados. Luego el decreto habla y menciona, ¿no?, el tema de efectuar la transformación societaria de la sociedad comercial de responsabilidad limitada a sociedad anónima bajo responsabilidad. Nos preocupa, presidente, que el informe debiera incorporar las iniciativas legislativas. Entiendo que también hubo una iniciativa legislativa de... Para que concluya, por favor. Presidente, que también hubo una iniciativa legislativa de Nuevo Perú en el sentido de que el decreto Supremo 214 debía ser derogado. Entonces, la preocupación, presidente, es que efectivamente, existiendo la necesidad de un amplio debate en materia legislativa, de que las empresas públicas de agua y saneamiento a los que se refiere este decreto de urgencia para intentar resolver los temas de vertimiento de aguas servidas, debiera dejar explícito, porque no hay un debate mayor, presidente, en los términos que tenemos, el hecho de que sí han habido iniciativas legislativas en este Congreso que plantean la preocupación de que el Ejecutivo abría las puertas con ese decreto supremo a la privatización de las empresas públicas de agua y saneamiento. Por eso, presidente, pediríamos que el informe pudiera recoger esas iniciativas legislativas y dejar expresa constancia, por lo menos de esta comisión permanente o de miembros de esta comisión permanente, sobre el particular. Congresista Arana, ¿podría hacernos llegar la iniciativa o la frase que usted quisiera en las recomendaciones a añadir? Sí, para hacer un cuarto intermedio. Gusto, si hace un cuarto intermedio, con gusto. Exacto, presidente. es lo que me pide el congresista Marvin Palma, un cuarto intermedio, y gustosamente podríamos poner la recomendación que usted Gracias, tenga bien. presidente. Gracias, congresista Marvin. Entonces pasa a cuarto intermedio, decreto urgencia 011-2020, y agradecería pues si pueden poner las recomendaciones que está mencionando el congresista Marco Arana. Por favor, pasamos al próximo tema. Informe de evaluación del decreto de urgencia 020-2019. Decreto de urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Apaz Ordóñez. Se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del decreto de urgencia 020-2019 que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Apaz Ordóñez hasta por 10 minutos para que sustente el informe sobre el decreto de urgencia 020-2019. Tiene la palabra, por favor, congresista Justiniano Apaz. Gracias, señor presidente. Antes de dar el informe, agradezco a todos y cada uno de los colegas parlamentarios por la aprobación del decreto de urgencia 038-2019, porque creo que ha habido comprensión y razonabilidad en favor del derecho de los trabajadores. Luego paso a dar lectura al informe sobre el decreto de urgencia 020. La Comisión Permanente, en sesión celebrada el 11 de diciembre del 2019, acordó designarme como coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 020,
con la participación de los señores congresistas Mario Fidel Mantilla Medina y Rosa María Bartra Barriga. El grupo de trabajo realizó 7 sesiones. Asimismo, se remitió oficios al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servil, Contraloría General de la República y la Asociación Civil Transparencia, así como la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la cual remitió su opinión. Se solicita, figura en el acta, que en sesión de fecha 17 de diciembre la congresista Rosa María Bartra remitió su dispensa a dicha sesión, por la cual fue presentada en el día, para lo cual se considera que dicha sesión fue de calidad de sesión informativa. Cabe señalar que con fecha 5 de febrero de 2020 se puso a debate y votación el informe final a este grupo de trabajo, no habiendo existido oposición en su momento y a su contenido. Se remitió al presidente de la Comisión Permanente para su respectiva agenda. El decreto de urgencia 020 ha sido expedido al amparo del segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, el cual está integrado por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 080-2018 PCM, que dispone la presentación de la declaración jurada de intereses de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Decreto 138-2019 PCM, que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público, universalizando su aplicación para todo el sector público. Adicionalmente, si nosotros queremos entender que el Perú aspira a adherirse a la Organización para la Cooperación y el Derecho y el Desarrollo Económico OCDE, deberá cumplir ciertos requisitos y recomendaciones para ser miembro parte de dicha organización, entre los cuales figura la presentación de una declaración de ingresos y de bienes, así como de rentas antes y después de asumir un puesto, así como actualizarla cada año. El decreto de urgencia en cuestión contiene disposiciones sobre la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses por parte de los servidores que desempeñan función pública y de los demás sujetos obligados de acuerdo al artículo 3, independientemente del régimen laboral o contractual en que se encuentren en las entidades de la administración pública, incluidas las empresas del Estado, sociedad de economía mixta, comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado, y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado. Asimismo, tiene como finalidad transparentar la información relevante en poder de los sujetos obligados para la detección y prevención del conflicto de intereses, como requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública y dirigido a reafirmar la lucha contra la corrupción y la probidad en el desempeño de los funcionarios y servidores públicos, al constituirse como política general del gobierno, aunado al hecho de que el flagelo de la corrupción constituya una política de Estado. Es por ello que luego de un análisis se ha llegado a las siguientes conclusiones. Conforme a las opiniones recibidas por los despachos de los congresistas miembros, se consolidó el informe final a través de las siguientes conclusiones. 1. El artículo 3 del decreto de urgencia referido a los sujetos obligados a la presentación de las declaraciones juradas de intereses no considera a los parlamentarios andinos y a sus asesores como sujetos pasibles de presentación obligatoria de la declaración jurada de intereses, dejando de considerar que también son funcionarios públicos que representan a la nación
y provienen de elección popular al igual que los congresistas de la República. En tal sentido, corresponde su inclusión. 2. El literal F del artículo 3 del decreto de urgencia referido a los sujetos obligados a la presentación de la declaración jurada de intereses omite al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, los superintendentes e intendentes de dicha obligación legal. En tal sentido, corresponde también su inclusión. Asimismo, señora presidenta, al literal E del numeral 4.1 del artículo del decreto de urgencia considera información relevante la participación en organizaciones privadas como organizaciones políticas y otras. En este extremo, resultaría pertinente incorporar también la información referida a las membresías o pertenencia a clubes privados, así como aportes económicos a partidos u organizaciones políticas, particularmente en las campañas electorales. El párrafo del literal G del artículo 4 del decreto de urgencia referido al contenido de la declaración jurada de intereses determina la presentación de información de los menores de edad de los sujetos obligados a declarar, referida al número de su documento de identidad, su actividad, ocupaciones y centros o lugares de trabajo actuales. Aún cuando dichos datos son calificados como relevantes y protegidos y excluidos por efectos de la publicación, resultaría una afectación al interés superior del niño y del adolescente, protegido por la legislación internacional y la normativa legal vigente. Por lo cual, señora presidenta, quisiera que ponga un poco de atención a mi intervención. Y normalmente, normativa vigente, por lo cual resultaría pertinente suprimir la información vinculada a los menores de edad. Aun cuando dicho, usted quiere el párrafo literal G del artículo 4 del decreto de urgencia. Cabe anotar, señora presidenta, lo siguiente. La Contraloría General de la República derivó su opinión al grupo de trabajo con fecha 3 de febrero del 2020, fecha posterior a la remisión de este proyecto del informe final a los despachos congresales y miembros de este grupo de trabajo. De forma adicional, la coordinación del grupo de trabajo considera incluir los aportes realizados por la Contraloría como recomendaciones en el informe final. 1. Incorporar una disposición expresa en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, Ley 27785, que permita el adecuado ejercicio del control gubernamental normado en el artículo 14 del Decreto de Urgencia 020-2019. Esto con la finalidad de que el Sistema Nacional de Control cuente con mecanismos legales para desarrollar dicho encargo legal. 2. Regular que la declaración jurada de intereses debería realizarse ante la Contraloría General de la República, tal como se aprobó en este Congreso, en la Comisión de Fiscalización, mediante dictamen del proyecto de ley 129.7 del 2016 y otros, ello conforme a la ley modelo sobre la declaración de intereses e ingresos activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas, elaborada en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA. Asimismo, tenemos que señalar que recomienda que la regulación y fiscalización de las declaraciones de los funcionarios públicos se realice de forma conjunta con la fiscalización de intereses
de tal forma que se consolide un marco normativo eficaz ante la detección de conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción. Tercero, revisar la pertinencia de incluir a los funcionarios y servidores del Sistema Nacional de Control en los alcances del Decreto de Urgencia 020, dado que estos cuentan con una regulación propia especial establecida en el artículo 28, literal G, de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. Es cuanto tengo que informar, señora Presidenta, para que ponga a consideración del Pleno y podamos también llegar al voto. Bien, dando las gracias al congresista Pasa por la sustentación, ahora se inicia el debate. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Yo quería pedirle al congresista Pasa que, si bien él ha hecho una serie de aportes que me parecen pertinentes con lo de los parlamentarios andinos también y con el superintendente de aduanas, si no me equivoco, que tampoco estaba comprendido, que si tiene bien en el artículo 3, cuando hablan en sujetos obligados, agregue presidente y vicepresidente de la República y así sus asesores. Son los que determinan políticas y presupuestos. Nos ponen que declaren los asesores de los congresistas, pero no ponen de aquellos que están manejando los recursos del Estado, las políticas del Estado. Ya sabemos qué está pasando con los asesores que vienen de Argentina, de Chile, que han tapado una serie de corrupciones y que son los que asesoran a presidentes, vicepresidentes y que inclusive no figuran ni en unos casos en una planilla abierta qué es lo que están ganando, ¿no? Creo que ahí se tiene que incluir, así como han incluido a asesores de congresistas, se tiene que incluir asesores de presidente, quienes tienen la máxima responsabilidad. Ministros, los ministros están tomando decisiones importantes todos los días. ¿Quiénes son sus asesores? ¿Y ellos por qué no van a estar en la hoja en la que todos debemos saber quiénes son, cómo están, qué intereses tienen? Entonces yo quisiera que agregue eso para poder contar con mi voto a favor, de lo contrario, señor, tendría que abstenerme. Todos tienen que mostrar transparencia. Yo no sé por qué un grupo sí y otro grupo no. Aquí se ha seleccionado muy claramente quiénes no. Entonces creo que de transparencia se trata, transparencia a todo, señor, no un grupo seleccionado. ¿Quiénes asesoran al presidente? ¿Quiénes asesoran a los vicepresidentes? ¿Quiénes asesoran a los ministros? Tenemos que saber con quiénes están relacionados. Casualmente nos estamos dando con sorpresa, señor, que personas que han sido asalariadas por las compañías corruptas, bien guardaditos se los tenían. Entonces ahora todos son ninguno, señor. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra, congresista. Le pido de las disculpas del caso, congresista Salgado. Congresista Arana, para distender un poco el ambiente. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que, presidente, en la lucha contra la corrupción es evidente que no estamos haciendo aún lo suficiente. En principio, en materia preventiva, ¿no? Y de allí este ánimo popular de dar respaldo a propuestas demagógicas, autoritarias, de señalar que van a fusilar corruptos cuando están trayendo a corruptos en sus filas al nuevo Congreso. Pero el señalamiento tiene que ver con el hecho, y hoy día se han publicado encuestas al respecto, de que para la ciudadanía sigue siendo fundamental las acciones que se tomen en materia de lucha contra la corrupción. Y este decreto de urgencia, efectivamente, como lo ha reseñado el congresista Pasa, va en la línea de que podamos transparentar información que ayude, en cierto modo, a prevenir actos de corrupción o que corruptos puedan acceder a cargos de función pública o, en este caso, a altos cargos de gobierno, ¿no? Y sí creo importante, coincido con la preocupación de la congresista Salgado, de que este tema se extienda a todos los funcionarios de gobierno, ¿no? Porque, presidente, ¿qué ha pasado con la reciente crisis política abierta por la renuncia del ministro Juan Carlos Liu, ¿no?
¿Qué ha pasado? Que el señor resulta que tenía su empresa Cosanac, que el año 2012 elaboró para Odebrecht un informe que viabilizaba las obras de Gasoducto Sur. ¿Y qué provocó su renuncia cuando en realidad debió ser su destitución, ¿no? Fue que esto se ha hecho de conocimiento público que efectivamente él estaba en tratativas para hablar con Odebrecht de por cuánto podría la empresa demandar al Estado peruano ante el CIADI cuando él había sido empleado. Y entonces el problema aquí, presidente, y tal vez el congresista Apaza puede tener a bien recoger algunas de estas preocupaciones para las recomendaciones, es que la figura tiene que extenderse a la prestación también de todo tipo de servicios a empresas, no solamente a la relación de empleo. Porque, por ejemplo, ¿qué dijo el ministro Juan Carlos Liu, no? Yo no he sido empleado porque en realidad nunca estuve en la planilla, sino di una asesoría, ¿no? Ese argumento lo he escuchado con mucha gente corrupta en mi región, cuando trabajan para la minera y con razón la gente les dice asalariados, vendidos a la minera y dicen, no, nosotros somos consultores, como técnicos no estamos en la planilla, solo hemos sido contratados como consultores externos. Entonces, claro, la figura de que son consultores externos, según su particular interés, los exime de la responsabilidad de haber trabajado y tener un conflicto de intereses manifiesto, como ha pasado con este caso de... Tiene un minuto para concluir. Presidente, como ha pasado en este caso del ministro Liu y su empresa Cosanac, que además se quedó en manos de su sobrina, ¿no? Mientras él seguía siendo ministro. Pero eso implicaría, presidente, y en ese sentido, dado que este gobierno, y también nos faltó tiempo en el Parlamento, presidente, para dar medidas más audaces, ¿no? Por ejemplo, yo presenté el proyecto de ley 4591 del 22 de julio del 2019, por el cual debería haber una prohibición expresa, presidente, para que quienes tienen cuentas offshore, que sabemos que son cuentas dedicadas, 1, a evadir impuestos, 2, a ocultar recepción de ingresos que puedan ser auditables o que puedan ser transparentes, y en ese sentido el proyecto de ley 4591 buscaba que hubiese una restricción para ser funcionario de gobierno o acceder a cargos de elección pública si se tiene cuentas offshore. No ha habido tiempo para discutir ese proyecto de ley que creo el nuevo Congreso debiera hacerlo, pero también, presidente, para que hubiese un proyecto de ley, y yo pediría al congresista Apaza... Concluya, por favor. Para que si en las recomendaciones pudiera coger el tema de que además de que el nuevo Congreso tenga bien tener en cuenta el proyecto de ley 4591, además pudiera debatirse y aprobarse una norma para eliminar el mecanismo de puertas giratorias, presidente. Porque en ese momento es un año, en realidad debiera ser 10 años por lo menos, de tal manera que quien entra a la administración pública sepa que no se va a enriquecer siendo funcionario de la administración pública. Si quiere hacerlo, mantenga legítimamente en el sector privado. Pero eso de que un día está en la empresa privada, otro día está en el Estado y ruletea, hace que tengamos luego normas que finalmente terminan generando los problemas que ahora conocemos y que, por ejemplo, han generado esta renuncia del ministro Liu, ¿no? En ese sentido, presidente, pido que se puedan, por un lado, acoger las observaciones y recomendaciones que plantea la congresista Luz Salgado, pero además que se tenga en cuenta el proyecto de ley 4591 y esta ausencia de un mecanismo que permita además eliminar puertas giratorias como un elemento que pervierte la administración pública en detrimento del bien público y del rol que el Estado debe cumplir. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Neira Olaechea. Gracias, presidente. Yo, en la misma línea del congresista Salgado y del congresista Marco Arana, no está completo, digamos, sobre este decreto de urgencia sobre la presentación de declaración jurada de intereses en el sector público. Está hablando sector público, todo el universo. No podemos hablar solamente de, por ejemplo, el presidente y vicepresidente de la República sin sus asesores o sin otros órganos que tienen influencia también. Por ejemplo, acá vemos los directores, por ejemplo,
El Micetur también tiene Promperú, tiene las OES, son entes que pueden ser influyentes. Tenemos Concitec, tenemos la SUNAT, tenemos el SUNAT, o sea, en realidad todos, porque acá dice bien claro, el objetivo es transparentar todo funcionario público. Entonces todos deberían tener, yo creo que existe esa norma donde todos están obligados a hacer su declaración jurada. Entonces, señor presidente, yo creo que esa recomendación, porque acá está, es como decir, si con este decreto de urgencia damos estos límites, estos alcances, y el resto no. ¿Dónde está donde dice que suprímase o compleméntese con otras normas parecidas a esto? Entonces, yo creo que hay ministerio y viceministerio de Estado perfectos y subperfectos y los demás órganos que tienen decisiones que influyen, esos funcionarios no. Entonces, por ahí empieza pues el festival, pues. Las consultorías, todos esos temas, ¿no? Entonces, esa recomendación debería estar incluido acá el aporte, y yo me sumo a esas peticiones, porque acá es todo funcionario público. Gracias. Entonces, ¿habría un consenso para las recomendaciones de pedir un cuarto intermedio? No encuentro el motivo para un corto intermedio. He dado un informe ahí, pongo a consideración con los aportes de tanto del colega Neira, Arana y también la colega Salgado. Se está recogiendo todo eso y asimismo en el literal 3 del artículo, en el artículo 3 del literal O, el literal R, está especificado en el decreto de urgencia. Entonces, no podría, ¿qué vamos a variar? No encuentro yo motivo alguno para un cuarto de que se vote, señor presidente. Ok, entonces, ¿algún congresista más quisiera intervenir? No. Concluido el rol de oradores y la opinión vertida por el congresista Apaza, finalizado el debate, se va a proceder a votar el informe. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Erese Chicomba. No me encuentro. Se recoge. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torre Morales. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. Neira Olaichea, no. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Bartra Barriga. Bartra Barriga, abstención. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, sí. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaza Ordóñez. Apaza Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, no. Robles Uribe. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Torre Morales. Torre Morales, abstención. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, abstención. Beteta Rubín. Beteta Rubín, abstención. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, abstención. Robles Uribe.
Robles Uribe, sí. Decreto de urgencia 020-2019, el informe, el resultado de la votación, los señores congresistas, 13 votos a favor, 2 en contra, 6 abstenciones, por lo tanto ha sido aprobado por mayoría el informe de evaluación del decreto de urgencia 020-2019, decreto de urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público, el mismo que será elevado al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el nuevo Congreso. Próximo tema. Antes, señor presidente, hay que recalcar que estamos presentando por escrito los agregados que han hecho los colegas parlamentarios. Bien. Con la aclaración del congresista Justiniano Apaza, serán con la firma de usted y de los congresistas que están de acuerdo para poner los añadidos a las observaciones. Muchas gracias, congresista Apaza. Gracias a usted, señor, por su comprensión. Siguiente tema. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del decreto de urgencia 007-2020. Decreto de urgencia que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Neira Olaichea. Se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del decreto de urgencia 007-2020, aprobado por unanimidad que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Neira hasta por 10 minutos para que sustente el informe sobre el decreto de urgencia 007-2020. Por favor, congresista Neira, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a hacerlo, o sea, tengo dos, tengo el 07 y el 06, creo que a continuación, entonces voy a ser breve, ya que todos tenemos el análisis. Directamente voy a ir a las conclusiones, ¿no? Sí. Y son producto del análisis, ¿no? Entonces se plantean las siguientes conclusiones. Bueno, este es el 06, el 07 que me corresponde, ¿no? Por las razones jurídicas y constitucionalmente, el decreto de urgencia 007-2020, decreto de urgencia que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, contendría materia incompatible con la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo durante el periodo de interregno parlamentario respecto a referido a la Ley de Presupuesto y sobre modificaciones presupuestales. Siendo ello así, el Poder Ejecutivo al extremo no podría legislar a través de un decreto de urgencia, sino a través de un proyecto de ley que sigan los procedimientos y fases que exige la Constitución y el reglamento del Congreso de la República, cuando corresponda, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva del Congreso de la República, de tal manera que este decreto de urgencia 007-2020 transgrede el artículo 78, 80 y 101 de la Constitución Política del Perú. Entonces se plantean las siguientes conclusiones: que en concordancia con la Constitución Política del Perú, el decreto de urgencia 007-2020, decreto de urgencia que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, tendría materia incompatible con la facultad legislativa extraordinaria durante el periodo de interregno, toda vez que la ley del presupuesto y las modificaciones presupuestales deben ser aprobados únicamente mediante una ley, es decir, estas materias cuyas regulaciones se pueden realizar mediante actos legislativos propios del Congreso de la República y no a través de un decreto de urgencia, conforme lo dispone el artículo 78, 80 y 101 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, el decreto de urgencia 007-2020 transgrede el ámbito constitucional vigente de nuestro país. 2.
que no se ha justificado el carácter de urgencia respecto a la dación del decreto de urgencia 007, ni se ha demostrado que la norma corresponde a una situación de carácter imprevisible. Más aún, si en la fecha de la publicación de la norma en evaluación no se conoce cuáles serán los principios, modelos, políticas, normas, procesos, roles y estándares mínimos del marco de confianza digital, del Registro Nacional de Incidencia de Seguridad Digital, ni los plazos de implementación del Centro Nacional de Seguridad Digital y del Centro Nacional de Datos, que permitan asegurar y mantener la confianza en el entorno digital, quebrándose el criterio de conexidad requerida para los decretos de urgencia. 3. Corresponde elevar este informe a la Comisión Permanente para que continúe el procedimiento de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú. Finalmente, se emiten las siguientes recomendaciones. Dado que el presente decreto de urgencia 007-2020, decreto de urgencia que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, no regula materia excepcional, de suma necesidad, transitoriedad y generalidad, las que habilitan y legitiman los derechos de urgencia, los decretos de urgencia, resulta necesario declarar la inconstitucionalidad de dicho decreto. Por la importancia de implementar el marco de confianza digital en el Perú, se recomienda al Poder Ejecutivo, una vez instalada el nuevo Congreso de la República, periodo 2020-2021, priorice la presentación para su debate y aprobación de la iniciativa legislativa Ley de Marco de Confianza Digital. 3. Que el nuevo Congreso de la República, periodo 2020-2021, al margen de la primera recomendación, encarga a la Comisión de Fiscalización realizar el control parlamentario al contrato de préstamo número 4399/OC-PE, especialmente a la tercera operación de endeudamiento externo, hasta por $60.9 millones, monto del préstamo de 50 millones y la contrapartida nacional de 10.9 millones que financiaría el proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de los servicios a los ciudadanos y a las empresas a nivel nacional, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, y que tiene por objeto mejorar y ampliar los servicios de soporte para la provisión de servicios a ciudadanos y empresas. Por las razones expuestas, señor presidente, hago hincapié que fue aprobado por unanimidad en nuestro grupo de trabajo. En ese sentido, pongo a su consideración el presente informe para proceder a su debate y posterior votación. Muchas gracias. Se inicia el debate. Los señores congresistas que deseen participar pueden hacerlo. Este es el de transformación digital, ¿no? Sí. Está bien, ¿no? No habiendo congresistas y siendo por unanimidad, proponemos que, si está de acuerdo el congresista Neira Olachea, pasar a votar el informe. Congresista Neira, ¿pasamos al voto? Gracias, congresista Neira. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, abstención. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Favor. Palma Mendoza, sí. Torre Morales. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. A favor. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Iberico Núñez. Iberico Núñez, abstención. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, abstención. Ochoa Peso. Contra. Ochoa Peso, no. Apaz Ordóñez.
A Paz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Robles Uribe. Robles Uribe, abstención. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, abstención. Violeta López. Violeta López, abstención. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero. León Romero, abstención. Costa Santolaya. Costa Santolaya, no. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Torre Morales. Torre Morales, abstención. Beteta Rubín, cambio de voto. De abstención por a favor. Flores Vilches. Flores Vilches, no. Flores Vilches, cambio de voto. De a favor por en contra. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, abstención. Sí. Bueno, Sí, como la palabra- resultado de la votación, congresista... Antes, señor presidente, Perdón, voy a congresista. rectificar mi votación. De sí por abstención. Ya. Entonces, acá vamos a tomar una decisión. Lo que sea puesto en abstención va a pasar. La propuesta es pasarlo como abstención para el próximo Congreso. No, ya no revisar la idea, sino que no hubo un consenso, porque el resultado es 7 a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Entonces ya lo dejamos que no hubo un consenso y que pasará para el próximo Congreso como el caso anterior. O sea, 2 se estarían yendo en abstención para el próximo Congreso. O sea, no habiendo acuerdo respecto del informe del decreto de urgencia 007 de 2020, el mismo será elevado con todos sus antecedentes al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el nuevo Congreso. Igualmente, vamos a dar lectura del que quedó en abstención igual en la fecha pasada, y si no ha modificado el resultado, también pasará en abstención. Esos regresaron al grupo, el señor Becerril pidió que regresaran y están en el grupo de trabajo. Ya, están en este momento en el grupo de trabajo el congresista Becerril para tratar de lograr un consenso, ya que está por unanimidad, resolverlo. Si no, igualmente, si queda en abstención, en esa condición será pasado al próximo Congreso. Por favor, próximo tema. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, Grupo de Trabajo coordinado por el congresista Neira Olaichea. Se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del Decreto de Urgencia 006-2020, aprobado por unanimidad, el mismo que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Neira Olaichea hasta por 10 minutos para que sustente el informe sobre el Decreto de Urgencia 006-2020. Gracias, presidente. También va a ser al grano. Bueno,
Este informe fue aprobado por unanimidad el 10 de febrero último y para su evaluación se ha seguido estrictamente las disposiciones que contempla nuestra Constitución Política y lo aprobado por la Comisión Permanente en su sesión del 18 de diciembre del 2019 respecto a la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Conclusiones. Bueno. Previo a las conclusiones, por las razones jurídicas y constitucionalmente expuestas, el decreto de urgencia 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital forma parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, tendría materia incompatible de la facultad legislativa extraordinaria durante el periodo de interregno parlamentario. Siendo ello así, el Poder Ejecutivo, al extremo, no podría legislar a través de un decreto de urgencia, sino a través de un proyecto de ley que siga los procedimientos y fases que exige la Constitución y el reglamento del Congreso de la República, una vez se instale el nuevo Congreso, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva del Congreso de la República, de tal manera que este decreto de urgencia 006-2020 transgrede el artículo 106 de la Constitución Política de Perú. En ese sentido, este grupo de trabajo plantea las siguientes conclusiones y recomendaciones luego del análisis. Conclusiones. 1. Que en concordancia a la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el decreto de urgencia 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital contendría materia incompatible con la facultad legislativa extraordinaria durante el periodo de interregno, toda vez que un sistema funcional debe ser creado únicamente mediante una ley, es decir, la creación de sistemas funcionales del Poder Ejecutivo está dentro de las materias cuya regulación solo puede realizar mediante actos legislativos propios del Congreso de la República y no a través de un decreto de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, el decreto de urgencia 006-2020 transgrede el ámbito constitucional vigente de nuestro país. 2. El decreto de urgencia 006-2020 no se ha justificado el carácter de urgencia respecto a la dación del mismo, ni se ha demostrado que lo normado corresponde a una situación de carácter imprevisible, más aún si en la fecha de la publicación de la norma en evaluación no se conocen cuál es la política y estrategia nacional de transformación digital, instrumento estratégico y orientador indispensable para lograr la transformación digital del país, quebrándose el criterio de conexidad requerida para los decretos de urgencia. 3. Corresponde elevar este informe a la Comisión Permanente para que continúe el procedimiento de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú. Recomendaciones. 1. Dado que el presente decreto de urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, no regula materia excepcional, de suma necesidad, transitoriedad y generalidad, las que habilitan y legitiman los decretos de urgencia, resulta necesario declarar la inconstitucional de dicho decreto, más aún si un sistema funcional del Poder Ejecutivo solo puede ser creado mediante una ley expresa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 106 de la Constitución Política del Perú, y el estricto respeto al principio de separación de poderes que la reafirma la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en la sentencia número 0006-2018, mediante el cual el Tribunal Constitucional denomina a la separación de poderes como una exigencia ineludible en todo Estado democrático y social de derecho. 2. Sin embargo, por la importancia de la transformación digital en nuestro país, se recomienda al nuevo Congreso de la República, periodo 2020-2021, priorice en la agenda legislativa la presentación, debate y aprobación de la iniciativa legislativa ley que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Que el nuevo Congreso de la República, periodo 2020-2021, al margen de la primera recomendación, encargue a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología el seguimiento de la formulación, aprobación e implementación de la Política y Estrategia Nacional de Transformación Digital, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, política necesaria e indispensable para lograr la transformación digital en todas las instituciones de nuestro país. Por las razones expuestas, señor presidente, pongo a su consideración el presente informe para proceder a su debate y posterior votación. Muchas gracias.
Gracias, congresista. Se inicia el debate. ¿Algún congresista desea intervenir? Congresista Edgar Ochoa tiene 3 minutos. Uno, presidente. No, presidente, yo solamente para señalar que efectivamente estamos en dos sectores en realidad, ¿no? Porque se nota que la superación de la constitucionalidad se sigue reduciendo, digamos, a una parte conceptual sobre la cual ya hemos superado, y habíamos señalado en esta comisión que básicamente mirábamos el examen de los decretos de urgencia en función principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional en su sentencia 08 del año 2013, 14 por ahí. Y entonces reducirse solamente al tema materia tributaria, etcétera, es inconstitucional, y entonces le damos el carácter, además recomendaciones. Si es inconstitucional, la recomendación inmediata sería deróguese. O sea, simple, ¿no es cierto? O sea, parece poco consistente que digamos que es inconstitucional, pero le hago recomendaciones para que le hagan seguimiento al DU, etcétera, etcétera. Si es inconstitucional, la recomendación debería ser deróguese. ¿No es cierto? O sea, déjese sin efecto, o sea, para que el próximo Congreso vaya a ese lado y no hacerle supervisión a algo que decimos que es inconstitucional, pero que le hagan seguimiento legislativo. O sea, no veo consistencia, presidente, más allá de que podríamos entrar obviamente en un debate acá de cuán importante, trascendental, urgente y emergente deben ser las políticas de transformación digital en el país. Independientemente de eso, presidente, creo que ahí debería cambiar, si hay recomendaciones incluso de seguimiento al DU, debería cambiar el informe por se recomienda revisar, etcétera, etcétera, pero no declarar inconstitucional. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Congresista Neira. Bueno, a su intervención el congresista Ochoa, y lo voy a reiterar, no se ha justificado el carácter de urgencia respecto a la dación del mismo, ni se ha demostrado que la norma corresponde a una situación de carácter imprevisible. Más aún, si en la fecha de la publicación de la norma en evaluación no se conoce cuál es la política y estrategia nacional de transformación semejante. Existe como los lineamientos o el Plan Nacional de Productividad y Competitividad. En base de esas líneas han salido varios decretos de urgencia. En cambio, acá, en este periodo de interregno, ¿qué va a solucionar el tema digital o la necesidad de lo que sí es importante, pero no es urgente en este periodo? Entonces, lo que estamos recomendando es que el nuevo Congreso, que es importante, esta visión digital, que pase por los cauces, por el proceso del Congreso que se va a instalar para que tenga el peso y el debate y la población se dedique, se entere de su importancia, que no lo hemos negado, es importantísimo porque estamos atrasados en esa materia y estamos de tumbo en tumbo y hasta ahora no aterrizamos, no atamos ni desatamos con tanto presupuesto, con tanto ministerio, con tantas consultorías. Entonces, ¿dónde está la urgencia? Entonces, yo creo que eso es, pido que se proceda a su votación si es que ya no hay más intervención, señor presidente. Entonces, pasamos a votación. Concluido el rol de oradores, ya el congresista Neira nos ha hecho los alcances, entonces pasamos a votación. Votación nominal, por favor. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, abstención. Erisi Chicoma. Palma Mendoza. Sí. Palma Mendoza, sí. Torre Morales. Torre Morales, abstención. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta-Suero. Alcorta-Suero, abstención. Neira Olaichea. A favor. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí.
Iberico Núñez. Iberico Núñez, abstención. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, no. Ochoa Peso. No. Ochoa Peso, no. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, no. Arana Segarra. Arana Segarra, no. Robles Uribe. Robles Uribe, abstención. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, abstención. Violeta López. Violeta López, abstención. Flores Vilches. Flores Vilches, no. León Romero. León Romero, abstención. Costa Santolaya. Costa Santolaya, no. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, abstención. Beteta Rubín. Cambio de voto de la congresista Beteta Rubín de abstención por a favor. El decreto de urgencia 006-2020 tiene como resultado de la votación 9 señores congresistas a favor, 6 en contra, 8 abstenciones. Ha sido aprobado a favor. El de abstención a favor, o sea, 10 a favor, 6 en contra, 7 abstenciones. Cambia usted a abstención, o sea, son 8 a favor, 6 en contra y 9 abstenciones. ¿No quedó empatado? No. Sí. Por favor, ante la duda, una nueva votación. Ya, que voten de nuevo. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torre Morales. Torre Morales, abstención. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, abstención. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, no. Ochoa Peso. No. Ochoa Peso, no. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, abstención. Arana Segarra. Arana Segarra, abstención. Robles Uribe. Robles Uribe, abstención. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, abstención. Violeta López. Violeta López, abstención. Flores Vilches. Flores Vilches, abstención. León Romero. León Romero, abstención. Costa Santolaya. Costa Santolaya, no. Herrera Arévalo. Reategui Flores.
Galarreta Velarde. Abstención. Galarreta Velarde, abstención. Ocho señores congresistas han votado a favor, 3 en contra, 11 abstenciones, no habiendo acuerdo respecto del informe del decreto de urgencia 006-2020. El mismo será elevado con todos sus antecedentes al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el nuevo Congreso. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. A las 3:30 nos reuniremos para seguir y con los decretos de urgencia. A las 3 entonces, a las 3 para seguir con los decretos de urgencia y ver si los consensos se han podido lograr en los DUs que se han enviado, a ver si podemos mejorar la redacción. Señores congresistas, queda levantada la sesión hasta las 3 de la tarde.